después del parto, en todas las especies, ¿verdad?, van a presentar un periodo de inactividad ovárica o ovulatoria, no hay ovulación. Y a ese periodo o a ese tiempo le llamamos, o esa condición le llamamos anestro posparto. Entonces nos quedamos revisando esta parte del anestro posparto. Y les estaba comentando la última vez que entonces hay dos eventos importantes durante el puerperio. Entonces, por un lado, la recuperación del aparato genital de la hembra que ha gestado y ha parido. Y por otro lado, esa hembra tiene que volver a reiniciar su actividad ovulatoria. ¿Sí? Entonces, incluso cuando di la definición de puerperio, les decía que este termina cuando la hembra, ¿sí?, vuelve a manifestar un primer estro fértil. Y ya lo habíamos manifestado de esa manera. Entonces vamos a continuar y vamos a ver en qué consiste el reinicio de la actividad ovárica después del parto y cómo se da en las diferentes especies domésticas. Entonces, les estaba comentando que por su importancia económica, la especie más estudiada, ¿sí?, porque además es la más afectada por el puerperio, es la vaca, el bovino. Y les estaba comentando que en condiciones naturales, pues una vaca, como cualquier otra especie, ¿verdad?, después del parto va a estar alimentando a su cría o a sus crías, ¿verdad? Y estas crías van a depender de la leche materna para su desarrollo inicial. Bueno, entonces, después del parto, la vaca, ¿sí?, normalmente presenta, igual que todas las demás especies, un periodo de inactividad ovulatoria. No hay ovulación, ¿sí?, después del parto. Ya esto le llamamos anestro ligado al parto, anestro posparto. Y les comentaba que, de verdad, este anestro posparto se ve potencializado por la presencia de la cría. Y que la cría, posteriormente, la presencia de la cría, por sí sola, va a estar provocando un efecto inhibitorio en el eje hipotalámico hipofisiario gonadal e impidiendo que ocurra la ovulación. La cría va a tener este efecto y entonces estamos hablando de otro tipo de anestro después del parto, que es el anestro debido al amamantamiento o a la lactancia. Son dos tipos de anestro diferentes. Incluso trataba de aclarar más este punto utilizando a las vacas lecheras y les decía que en las vacas lecheras la cría no permanece mucho tiempo con la madre. De hecho, cuando mucho permanecerá alrededor de 24 horas después del parto, y especialmente las becerras, las hembras, para que tomen leche y tomen calostro, y eso les confiera inmunidad. En el caso de los machos, como no pasan a los sistemas de crianza y son vendidos, ¿sí?, tan pronto como nacen, pues a veces se van antes de las 24 horas, ¿verdad? Bien, entonces una vaca lechera, pues no va a pasar o no va a sufrir los efectos de un anestro debido al amamantamiento, ¿sí? Únicamente va a sufrir los efectos debido al parto, o sea, va a presentar nada más un anestro posparto. Entonces, las vacas lecheras normalmente presentan un anestro posparto
que no está ligado a la presencia de la cría. La vaca de carne presenta un anestro postparto y además un anestro, ¿verdad? Debido a la presencia de la cría, que se llama anestro por lactancia o amamantamiento. Bien, entonces vamos a continuar con esto que estamos revisando y vamos a ver en qué consiste todo esto. Bien, entonces que quede claro, jóvenes, que todos nuestros animales domésticos van a pasar por un periodo de inactividad ovulatoria después del parto. Y ese periodo de inactividad ovulatoria, ¿verdad? Se le llama anestro postparto. Entonces, si lo queremos definir de otra manera, pues sería la ausencia de conducta estral acompañada por, ¿sí?, la ausencia de actividad ovulatoria. Entonces, a eso le estamos llamando, ¿verdad? Estamos llamando anestro postparto. Entonces, quedamos claro que es la ausencia de actividad estral acompañada de ausencia de actividad ovulatoria. Ese es el anestro postparto. Este fenómeno, como les había dicho, y sobre todo lo que corresponde a la parte endocrina, ha sido principalmente estudiado en bovinos por la importancia económica que representa en esta especie, ya que esta especie, igual que las otras, se busca que después del parto, ¿sí?, se recuperen rápido, reinicien su actividad ovulatoria también pronto, para poderlas gestar rápidamente y así poder tener, en el caso de las vacas lecheras, ¿sí?, una nueva producción de leche al siguiente parto, y en el caso de las vacas dedicadas a la producción de becerros o al doble propósito, bueno, pues lo que nos interesa también es, en el caso del doble propósito y la producción de becerros, también nos interesa que vuelva a quedar gestante rápido después del parto, ¿verdad? Para poder tener pues una ganancia económica, ¿no?, en estos animales. Bien, ¿por qué los animales, la pregunta es, no empiezan a ciclar inmediatamente después del parto? Pues básicamente, pues lo que está sucediendo es que los animales, en términos generales, han estado expuestos a cantidades elevadas de esteroides durante la gestación y al final de la gestación. Entonces, por ejemplo, en una vaca, pues al final de la gestación, ¿verdad?, durante la gestación y al final, ¿verdad?, pues hay una elevación en la cantidad de progesterona que está permitiendo mantener dicha gestación. ¿Se acuerdan que cuando se acerca al parto o antes del parto, caen estos esteroides? Empieza a caer los niveles de progesterona que permitieron mantener la gestación y se empiezan a incrementar los niveles de estrógenos que van a permitir, ¿verdad?, entre otras cosas, que se lleve a cabo el parto con éxito. Entonces, aunque baja progesterona, suben los estrógenos. Entonces, ¿se acuerdan que la progesterona y los estrógenos, pues son esteroides que retroalimentan al eje reproductivo, al hipotálamo y a la hipófisis? Entonces lo están retroalimentando y lo que está pasando es que está bajando la secreción de GnRH y baja la secreción también de FSH y LH. Entonces, pues esto va a provocar que ni haya crecimiento folicular final,
ni mucho menos ovulación. Entonces, ese es el panorama que podemos ver en estos animales, ¿sí? Alrededor del parto, en el periodo periparto. Una vez que el animal pare, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que empieza a haber, ¿sí? Secreción de FSH. Empieza a aumentar la FSH. Y estos incrementos son recurrentes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que ocurren periódicamente. Y van a permitir, ¿verdad?, el desarrollo folicular inicial. Esto, entonces, es lo que vamos a ver en los animales después del parto. Que pronto, ¿verdad?, después del parto, empieza a haber crecimiento folicular. En los primeros días después del parto, empieza a suceder esto, empieza a haber desarrollo folicular. Pero lo que no ocurre, y esto es bien importante que ustedes lo puedan entender, es un incremento en los niveles de LH. Normalmente la hormona luteinizante se mantiene baja después del parto. Hay una baja frecuencia de secreción de LH. Y ustedes, si han seguido las clases, si han seguido el curso, pues van a saber ahora que esta baja secreción de LH va a impedir que haya crecimiento folicular final y que haya aumento en la secreción de estrógenos y que no va a haber tampoco, ni hay crecimiento folicular final, ni hay una producción marcada de estrógenos, ni mucho menos va a haber ovulación. Entonces, bajo estas condiciones, en este caso, la vaca, ¿verdad?, va a permanecer después del parto en una situación de inactividad ovárica o inactividad ovulatoria, ¿verdad? Entonces, está ahí. ¿Sí? Puede haber crecimiento folicular, sí, pero no hay ni maduración folicular final, ni producción suficiente de estrógenos que pueda modificar la conducta de los animales, ni mucho menos va a haber ovulación. Entonces la hembra va a estar en una condición de anestro posparto, ¿verdad? Entonces, la hembra no va a salir de esta condición hasta que esto empiece a cambiar, hasta que se empiece a incrementar la frecuencia en la secreción de LH que permite lo que ya les comenté, el desarrollo folicular final, la producción de estrógenos, ¿sí?, la manifestación de una conducta estral y la retroalimentación positiva que desencadene la descarga de GnRH y LH necesarias para que ocurra la ovulación. Entonces, mientras que esto no suceda, la hembra va a estar en anestro posparto. Ahora, lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad?, es que hay condiciones, hay factores que se presentan después del parto que pueden mantener una baja frecuencia de secreción de LH. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, siguiendo con la cría, a través de diversas vías, estímulos, mantiene su presencia, ¿sí?, va a provocar que haya una baja frecuencia de LH. Y aunque en la vaca haya crecimiento folicular, no va a haber ovulación, ¿sí? Pero no solamente la cría es la que puede mantener una baja frecuencia de secreción, sino hay otros factores, ¿verdad?, ambientales que pueden disminuir la secreción de LH. Por ejemplo, el fotoperiodo.
si esto fuera una oveja, una cabra, una yegua, pariendo en una época de anestro, pues la luz, ¿verdad? A través de la melatonina va a mantener una baja frecuencia de LH. Entonces aquí pues está peor la situación porque no solamente es haber parido, sino haber parido en una mala época. Pero si además tiene una cría, pues entonces ya le sumamos otro factor negativo. Entonces ustedes van viendo cómo esto puede verse afectado. Bien, entonces, que quede claro, y esto, por ejemplo, ha sido nuevamente muy estudiado en los bovinos, ¿sí? Hay dos tipos de anestro después del parto. El anestro posparto, ¿verdad? Que se presenta, por ejemplo, en las vacas durante los primeros días después del parto. Entre 15 a 30 días después del parto, hay menos LH, ¿verdad? Y no hay ovulación, ¿sí? Por el simple hecho de haber parido. Y esto es un efecto independiente al amamantamiento y le llamamos anestro posparto. El que se presenta, por ejemplo, en las vacas lecheras, lo que les acababa de explicar. En la vaca lechera, al primero o segundo día después del parto, se le quita la cría, ¿sí? Pero aunque se le quite la cría, la vaca va a permanecer en anestro por 15 a 30 días, más o menos, ¿verdad? Y este es un efecto que ya no depende del amamantamiento, no tiene cría, sino del simple hecho de haber parido. Entonces, es un anestro posparto. Después de este periodo de 15 a 30 días, seguirá habiendo menos LH, ¿sí? En aquellas vacas que tengan cría, ¿sí? Entonces, la cría va a estar bajando la secreción, la frecuencia de secreción de LH. Y habrá menos LH por la presencia de la cría y por el efecto del amamantamiento. Entonces, ya estamos hablando de un anestro por lactancia. ¿Queda claro esta diferencia? Sí, doctor. Sí, Muy bien. doctor. Muy bien, gracias. Y vean, miren, esto es un cuadro un poquito medio complicado, pero trata de explicar lo que yo les estoy comentando. Miren, es un cuadro donde hay una doble figura y nos está indicando en el eje horizontal los días después del parto, desde el día 0 hasta el día 70, ¿verdad? Y la dinámica folicular. ¿Se acuerdan de nuestra dinámica folicular? ¿Sí? Esta situación de las oleadas de crecimiento folicular a partir del reclutamiento, selección y dominancia, ¿verdad? Y la ovulación o atresia, y así. Y aquí miren, a la parte de arriba dice, para vacas lecheras, lo que está sucediendo en vacas lecheras. Aquí abajo dice vacas de carne, para carne, ¿verdad? Entonces, nos está indicando lo siguiente. Vamos a ver que estas oleadas empiezan, ¿sí?, pronto, en ambos casos, después del parto. ¿Sí? Y que la vaca lechera, ¿verdad?, el poder alcanzar el crecimiento folicular final y la ovulación se va a lograr muy pronto. ¿Sí? A partir del día 15, 30, puede estar ocurriendo la ovulación. ¿Esto debido a qué? Debido a que no hay cría, se le retiró a la cría y debido, desde el punto de vista hormonal,
a que la secreción de LH se empiece a incrementar, provocando la maduración folicular final y la ovulación. Entonces, la actividad ovulatoria de una vaca lechera se establece relativamente pronto comparada con la de una vaca de carne. ¿Sí? En una vaca de carne, lo que estamos viendo es que hay crecimiento folicular, atresia, crecimiento folicular, atresia, hasta que ocurre la ovulación. Y la ovulación, si la vaca está en muy buenas condiciones, podría empezar a ocurrir pues, después del día 30, lo cual normalmente no ocurre. Ahorita les explico por qué. Pero podría ocurrir si está bien alimentada, aún con la presencia de la cría, ¿sí? Podría empezar a haber una mayor secreción de LH que se acompañe con la maduración folicular y la ovulación. Pero en términos generales, ¿verdad? Lo que estamos viendo, ¿sí? Es que en la vaca lechera la ovulación se logra antes que en la vaca de carne, debido, como ya les dije, a que nada más pasa por un anestro posparto y ya no hay cría. Aquí pasa por el anestro posparto y la cría sigue presente. Y la cría lo que va a hacer es desacelerar la secreción de LH para que no ocurra la maduración folicular y haya atresia. ¿Sí? Hasta que se rompe esto. Y esto, aquí, pues este es un cuadro que dice se rompe por acá después del día 30. Esto es en vacas que están en muy buenas condiciones corporales, lo cual es muy difícil de lograr, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy teórico, ¿sí? Pero sí nos da una idea de que hay una diferencia, ¿verdad? En lo que es desarrollo folicular, ¿verdad? Entre una vaca lechera y una vaca de carne. En la vaca de carne, además del anestro posparto, vamos a ver que va a manifestar un anestro debido a la lactancia o el efecto del amamantamiento. Mire, en una vaca de este tipo, con una excelente condición corporal como esta, pues sí, puede ser que después del día 30, la vaca pueda empezar a tener actividad ovulatoria. Pero esta es una vaca con este tipo de condición corporal. Ustedes vean, es una vaca con excelente condición corporal. Ahorita vamos a ver otros puntos y van a entender mejor esto. Entonces, ya quedó que la cría, entonces va a mantener la función del eje reproductivo inactivo. ¿Sí? Y mire, es entendible. Aquí lo primero, en forma natural, es alimentar a la cría con esa leche, ¿verdad? Para que se desarrolle y después pensar en reproducción, en forma natural. Pero el hombre ha metido su cuchara aquí y quiere que estos animales paran y rápidamente empiecen a tener actividad ovulatoria para darle servicio y que vuelvan a quedar estante. Esto va en contra de este ritmo biológico natural. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, a la vaca lechera se le quita la cría por cuestiones de producción de leche, ¿verdad? Y la cría, bueno, se le da otro destino. Entonces, la vaca lechera no tiene el efecto, ¿verdad? Negativo por la presencia de la cría. Y puede empezar a tener actividad ovulatoria, ¿sí? Si está en buena condición corporal, ¿sí? ¿Sí? Alrededor de los 25, 35 días posparto. ¿Sí? Entonces, vamos viendo las diferencias.
La presencia de la cría, ¿verdad?, va a ejercer diversos estímulos sobre la madre, pero todos esos estímulos van a inhibir, ¿verdad?, la actividad del eje reproductivo. Ahora, ¿qué estímulos ejerce la cría sobre la madre? Miren, se han estudiado todos, ¿sí? El estímulo, desde el estímulo visual, ¿verdad?, el que la madre pueda ver a la cría. El estímulo auditivo, de que la madre pueda escuchar a la cría, que lo pueda sentir, ¿sí?, que pueda olerla, y obviamente el estímulo originado por el amamantamiento. Entonces aquí hay 5 estímulos diferentes, ¿sí?, visual, auditivo, táctil, olfativo y el originado por el amamantamiento, ¿sí?, que van a entrar por los órganos de los sentidos del animal y van a ejercer, ¿verdad?, una acción sobre el eje reproductivo. Pero esa acción es una acción inhibitoria, ¿sí? Inhibe la actividad. Bien. Entonces, esos estímulos, aquí tenemos este cuadrito, para tratar de explicar el efecto del amamantamiento, ¿sí? Son señales externas, ¿verdad? Señales externas que están llegando, ¿sí?, a través del olfato, de la vista, del tacto, ¿verdad?, a la parte materna. La recibe, ¿verdad?, y estas señales llegan al hipotálamo. Igual que llegan las señales internas. Aquí una señal interna muy importante, ¿verdad?, va a ser ¿qué? La presencia de ciertas hormonas, ¿verdad? Por ejemplo, el cortisol, ¿sí?, va a llegar, ¿verdad?, y va a estar también ejerciendo un efecto de retroalimentación, ¿sí? Entonces, y en respuesta a estas señales internas y externas, ¿sí?, el hipotálamo va a emitir una respuesta, que es cómo va a secretar GnRH. Y esta GnRH va a pasar a la adenohipófisis y va a determinar cómo se va a estar secretando LH y FSH. Todo lo que ya hemos estado revisando. En el caso del anestro posparto, ¿verdad? Y en este caso también, en el caso del efecto del amamantamiento, el amamantamiento, ¿verdad? El anestro posparto va a estar muy mediado por lo que ya habíamos visto en el anestro prepuberal y en el anestro estacional. ¿Se acuerdan que les comentaba que hay un efecto inhibitorio ejercido por el estradiol? Y que el estradiol y que el hipotálamo se volvió muy sensible al estradiol. Y el estradiol inhibía la actividad del hipotálamo, inhibía la secreción de GnRH. En una hembra antes de su pubertad, en una hembra en anestro estacional. Pues en una hembra que pare, vuelve a suceder lo mismo. Se activa este mecanismo. Se activa el mecanismo por medio del cual, ¿sí?, el hipotálamo se vuelve altamente sensible a la acción del estradiol. Y el estradiol lo empieza a bloquear, ¿sí? Entonces empieza a bloquear la actividad del hipotálamo. Y lo está bloqueando, ahí lo sigue bloqueando, y no es hasta que el hipotálamo cambia su sensibilidad, cuando se hace menos susceptible a la acción del estradiol, es cuando empieza a secretar más GnRH y más LH y más FSH.
Eso ocurre en una vaca, en una hembra que está en un anestro posparto. Pero además, en el caso de las hembras que tienen cría y que no se les retira, empieza a haber también, pasa ese cambio en la sensibilidad, pero tienen a la cría. Y la cría per se va a tener un efecto sobre la actividad del hipotálamo y la hipófisis. ¿Sí? Es un reflejo, ¿verdad?, que se va a desencadenar con el amamantamiento y actúa directamente en el hipotálamo. ¿Cómo? Inhibiendo la secreción de GnRH por efecto del amamantamiento. Un efecto directo. ¿Sí? Que también está, ¿verdad?, siendo mediado, ¿verdad?, directamente por el amamantamiento. Pero también, ¿sí?, llegan otras señales. Llegan señales, ¿sí?, auditivas, visuales, táctiles, olfativas al hipotálamo. Y va a responder, ¿verdad? ¿Sí? Y va a responder, ¿sí?, liberando diversas sustancias. A esto le llaman un efecto indirecto. ¿Sí? Estas sustancias son la liberación principalmente de opioides endógenos o de cortisol. Los opioides endógenos y el cortisol van a tener una acción directa sobre la secreción de GnRH. Van a bajar la secreción de GnRH. Entonces, vean, hay un efecto directo del amamantamiento y un efecto indirecto por otros factores, ¿sí?, asociados con la presencia de la cría, que involucran entonces la liberación de estas sustancias. En cerdas, por ejemplo, en cerdas, no creo, ¿sí? Las cerdas es la especie que más se ve afectada por la presencia de las crías, donde las crías inhiben el reinicio de la actividad ovárica. Y en este caso, ¿verdad?, está siendo mediada, ¿sí?, ese efecto también indirecto, no solamente por opioides, cortisol, sino por el efecto de la prolactina. Antiguamente se creía que la prolactina era la que producía este efecto. En el caso de la vaca ya se ha visto que no lo es tanto, pero sí en el caso de las cerdas. Bien, entonces no va a ser hasta que la hembra rompa con esto, hasta que, hasta que rompa con estos efectos inhibitorios, ¿sí?, va a romper con esa inactividad reproductiva. Por eso, en las hembras, donde el efecto del amamantamiento es muy potente, como la cerda, pues una manera de romper con este efecto, y ya lo vimos, ¿verdad?, cuando vimos regulación del ciclo estral, ¿verdad?, es que es el destete. Entonces, quitar a las crías para que empiece a ciclar. Y ya hablamos de esto, ¿sí? En las vacas también sucede lo mismo, ¿sí? Se desteta y empiezan a ciclar. Y ustedes pueden comparar a la vaca lechera sin cría y la vaca de carne o doble propósito con cría. Una tarda más, otra menos en empezar a ciclar. Entonces, esto también tiene su implicación práctica. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Hasta ahorita todo bien, doctor. Muy bien, gracias, Oscar. Gracias, Denise. Bueno, entonces yo espero que se vaya entendiendo, porque esto es muy interesante y esto es de uso, esto es muy práctico, o sea, esto se maneja mucho en producción animal. Ahora, vamos a ver algo importante. Entonces, estamos viendo que por efecto del parto,
todas las hembras entran en un periodo de anestro que le llamamos anestro posparto. Y que además en aquellas hembras que tienen crías y están amamantándolas, ¿sí? Además entran en un anestro lactacional o por amamantamiento. Correcto, correcto, correcto. ¿Sí? Pero no son los únicos factores. Ya les decía, si por ejemplo, vamos a pensar en una oveja, en una cabra, en una yegua, paren en la época de su anestro estacional, pues entonces ya la complicamos más. Porque entonces tendremos el anestro posparto. Si tiene cría, el anestro por amamantamiento. Y además el anestro por la presencia no la presencia, por la época del año. Entonces, obviamente, una hembra en estas condiciones va a tardar mucho en empezar su actividad ovulatoria después del parto. Pero también hay un efecto muy importante en producción animal. Muy, muy importante, que es el efecto de la nutrición, ¿verdad? De la alimentación que se les da a los animales y el nivel nutricional a que son expuestos. Entonces, para ello, para tratar de explicarles que ustedes entiendan, ¿sí? Les presento estas dos fotografías que son aquí del rancho de Sellepa y de una explotación que está cerca de Sellepa, acá en Tequisquiapan. Y quiero que observen, son dos fotografías que las tomé, ¿verdad? El mismo día, yendo al rancho, pues dio la curiosidad de que tomé estas dos fotos el mismo día. Antes de llegar al rancho, ¿verdad? Que está por acá abajo, ¿sí? Si no lo conocen, sí lo conocen, por acá abajo, ¿sí? Yendo allá por la Tortuga, ¿sí? Hay una explotación y me paré a tomar esta foto porque me llamó la atención la vaca con su cría. Entonces vean la vaca, ¿verdad? Observen su condición corporal y vean a su cría, ¿verdad? Y vean también lo que puede, ¿verdad? Lo que está a disponibilidad para la alimentación de esta vaca. Acá abajo, acá en el fondo, está el rancho de la facultad con 3 pozos, con riego, y es la misma fecha, es el mismo día. Vean, ¿verdad? Aquí, a esta vaca también, con una cría del mismo tamaño, ¿sí? Hasta parece que cambié las crías, esta debería de estar acá por color y esta debería de estar acá, ¿verdad? Lo que está consumiendo, ¿sí? Acá su forraje, ¿verdad? Su pasto con trébol. Y vean la condición corporal de la hembra, de la vaca. Y de las demás, por acá se puede ver. Muy, muy diferente, ¿no? Entonces yo les podría preguntar en este instante, y creo que todos me podrán contestar correctamente, ¿cuál de las dos vacas va a empezar a ciclar más rápido? Pues esta. ¿Cuál va a tardar más? Pues esta. ¿Por qué? Por el tamaño de la cría, por el color de la cría. No, por esto que se traduce en una condición corporal. Entonces, estos animales no solamente están expuestos al anestro posparto,
al anestro por amamantamiento, sino también están expuestos a un anestro por época del año, para ella. Y esto va a generar un anestro, puede generar un anestro nutricional. Y esto se va a traducir en una mayor o una menor condición corporal, dependiendo de lo que está consumiendo, como nuestra fotografía. Si su nutrición, su alimentación es correcta, buena, pues su condición corporal va a ser buena. Si es de mala calidad, ¿verdad? Pues su condición corporal va a ser mala. Y entonces vean, en este otro estudio, ¿verdad? Muy interesante, hecho hace un buen tiempo, evaluaron la condición corporal al parto, ¿sí? Y su relación con el tiempo que tardaba esa vaca a volver a manifestar calor después del parto. 0 días, 20, 40, 60. Entonces, ¿qué empezaron a ver? Tenían dos grupos de vacas. Unas vacas que parieron y mejoraron su condición corporal. Otras vacas que parieron y tenían una alimentación baja después del parto, siguieron con su alimentación baja. ¿Sí? Entonces, no lo vamos a analizar tanto, bueno, en detalle, pero vean, cuando la condición corporal es de 3, de 4 o menos de 4, como la vaca que estábamos viendo, pues, ¿qué tanto tiempo se va a tardar después del parto a mostrar eso? Pues aquí nada más se nos acabó la gráfica, pero va a ser más de 100 días. A medida que mejora la condición corporal en ambos grupos, ¿verdad? El intervalo parto a esto va a ir mejorando. Cuando a las vacas las tenemos en condición corporal de 6, en una escala de 10, miren, empiezan a ciclar como en la gráfica que les estaba mostrando, a los 35, menos de los 40 días. Si llegan en buena condición corporal al parto, ¿verdad? Empiezan a ciclar más rápido. Y ven, esto también es muy interesante. Si la condición corporal es mucho mejor, mayor de 6, pues el efecto tampoco ya es tan benéfico, ¿sí? Ya se mantiene alrededor de los 40 días. Entonces vean, por favor, ¿sí? Esto es importantísimo. Necesitamos saber en qué condición corporal deben parir nuestros animales para que puedan realizar pronto, ¿sí?, su actividad ovulatoria. No los queremos de aquí para abajo, ¿sí? Los queremos aquí, ¿verdad? Aquí, cuando hace la inflexión la curva, ¿sí? Pero tampoco los queremos en 8, en 9 y 10, porque ya no tenemos ningún beneficio adicional. Y además, esto cuesta y es caro. Necesitamos saber como técnicos en qué condición corporal deben de parir nuestros animales para tener este beneficio. Esto es muy, muy importante en ganadería. Y aquí unimos la reproducción con la alimentación, con la nutrición de los animales. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor, todo bien. Muy bien, ahí vamos. Ahora, vean. Esto es en vacas que están en pastoreo, en vacas con cría, en vacas que están destinadas a la producción de carne, ¿sí? O de leche también, doble propósito. Pero también vamos a ver algo bien curioso. En las vacas lecheras, pues aparentemente por lo que les he estado diciendo no hay mucho problema, nada más que el anestro posparto, ¿no?
Y el anestro por amamantamiento, pues no, porque se les quita a las crías. No, en las vacas lecheras tenemos un problema muy serio. Se les quita a las crías, efectivamente, para que pasen a producción, ¿verdad? Pero tenemos un problema también, ¿sí? Asociado con su alimentación y su nivel nutricional. Y es el siguiente, miren. La vaca lechera, y hablando de vaca lechera de alta producción, para que ustedes se ubiquen, son vacas lecheras que en un ciclo de 305 días, que es lo que dura su lactancia aproximadamente, producen más de 10,000 litros de leche. Esas son vacas de alta producción. O si lo quieren ver de otra manera más sencilla, son vacas que producen alrededor de 35, 45 litros de leche por día. Una barbaridad. 35, 45 litros de leche por día. Con ellas tenemos un problema. Y el problema es alimentarlas apropiadamente. ¿Sí? Porque, y esto lo sabe todo productor, ¿verdad? Se les provee alimento en general de buena calidad, que cumple, ¿verdad? Pero es muy difícil llenar sus requerimientos. Porque por un lado, tiene que producir esa gran cantidad de leche y por otro lado tenemos que cumplir los requerimientos. Entonces, cuando hablamos de consumo de materia seca, pues tiene una limitante para consumir materia seca, ¿sí? Entonces, hasta X punto consumen materia seca. Y pues todo esto, estas limitantes que tiene la vaca, le van a impedir llenar sus requerimientos. Entonces, como no puede llenar sus requerimientos, aunque tenga el alimento ahí, porque tiene un limitante, va a tener que empezar a mover, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué va a mover? Va a mover, ¿verdad? Como no puede llenar sus requerimientos, para llenarlos, va a tener que mover de sus reservas corporales, ¿sí? ¿Qué cosa? Pues sustancias que le permitan, ¿sí? Mantenerse. Ahora, todo esto hace que las vacas de alta producción, normalmente después del parto, ¿sí? Caigan en un balance de energía negativo. Van para abajo, aunque las alimenten correctamente, ¿sí? Entonces, empiezan a caer en un balance de energía negativo. Cuando caen en este balance de energía negativo, durante las primeras semanas postparto, ¿sí? Este balance de energía negativo tiene un efecto importante y es que, vean, el balance de energía negativo baja la frecuencia de secreción de LH. Entonces, cuando baja la frecuencia de secreción de LH, aunque haya crecimiento folicular, no hay maduración folicular, no hay suficiente producción de estrógenos, ni mucho menos va a haber ovulación y caen en un periodo de anestro. No van a salir de este periodo de anestro hasta que cambien las condiciones, hasta que se empiece a recuperar y que empiece a pasar de un balance de energía negativo a un balance neutral o positivo. Y es cuando empieza a incrementarse la secreción de LH. Entonces, por eso les decía,
Pues no porque se les haya retirado a la cría, van a empezar a ciclar muy rápido. Si son vacas de no, o sea, de no muy buena producción, pues sí lo van a hacer. Pero si son vacas de alta producción, vamos a tener este problema. Y este problema es muy serio en ganado lechero, ¿sí? La parte de alimentación antes, durante y después del parto y la reproducción. ¿Por qué? Pues porque queremos además que se reproduzcan rápido. Bien, entonces en concreto, están viendo cómo en la misma especie, ¿sí? Vacas con cría presentan un anestro, pueden presentar el anestro posparto, más el anestro por amamantamiento y el anestro nutricional. Entonces, a ver cuándo empiezan a ciclar. En la vaca lechera tenemos una situación parecida, el anestro posparto, pero el anestro debido a la nutrición, como les acabo de explicar. Y vean cómo se conjugan diversos factores, ¿sí? En este caso, para regular la actividad del aparato reproductor. Bien. Entonces, bueno, este es un cuadro donde lo tomé del libro de texto, ¿verdad? Donde le señala el tiempo requerido para reinicio de la actividad ovulatoria posparto, ¿verdad? Considerando que los animales están en buena condición nutricional, ¿verdad? Entonces, miren, pues por la vaca lechera, 30 días para iniciar su actividad ovárica. Si son de alta producción, olvídense de esos 30 días, es un poco más. Si son vacas con cría, más o menos son más de 150 días de lactancia o hasta después de que ocurra el destete. Se llevan más de 100 días, ¿sí? Y sobre todo si están en una mala época y con una mala nutrición. Las ovejas, 30 a 60 días, en razas con baja estacionalidad, ¿sí? Igual sería más o menos para la cabra. Y aquí lo que se ven afectadas, sobre todo cuando paren en una época no reproductiva. La cerda, 7 días después del destete. La yegua, ¿sí? O sea, en la cerda, ¿verdad? 7 días después del destete se inicia su actividad ovulatoria. Entonces, te acuerden, el destete afecta muy fuerte a la cerda para que pueda reiniciar su actividad ovulatoria. Después viene la yegua, 7 a 10 días, calor del potro. Ahorita les explico. La perra, 150 días, es la más lenta de todas. ¿Sí? Puede tardar, ¿verdad? Casi como una vaca. Y la gata, ¿sí? Aproximadamente empieza a ciclar después del destete. El destete también tiene un efecto inhibidor en el caso de la gata, ¿verdad? Y en el caso de la gata, de la perra, bueno, sobre todo la cerda, la potencia del efecto inhibidor también depende mucho del número de crías. Entonces, esto lo tenemos que tomar en consideración. Bien. Perdón. Hay factores entonces que afectan el inicio de la actividad ovulatoria. Los mayores, lo que acabamos de ver, los que afectan más el reinicio, el amamantamiento y el estado corporal. Hay factores menores como la época de parto o la época estacional, la raza o genotipo, por ejemplo, razas más o menos estacionales, ¿verdad? Y un poco lo que sucedió, ¿verdad? Durante el parto y el posparto. En partos distóxicos o en los casos que haya habido infecciones uterinas después del parto, bueno, pues también va a retrasar el reinicio de la actividad ovulatoria. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda?
No, doctor. Bueno, Todo bien, entonces vamos a acabar con este tema. Y nada más para acabar, necesito hacer algunas aclaraciones, porque tenemos 7 especies y no todas se apegan a todo lo que acabamos de decir tal cual, sino que pues, puede haber comportamientos, ¿verdad?, diferentes, que es necesario que ustedes lo tengan presente. Miren, por ejemplo, vamos a empezar y acabar con las vacas. Las vacas ya les he dicho, las vacas lecheras tenemos una gran ventaja que es, se le quita la cría horas después del nacimiento. Se separa y dejamos de tener ese efecto negativo de la cría sobre el eje reproductivo. Entonces, esto lleva a que la primera ovulación en las vacas lecheras no tarde tanto y pueda ocurrir, como lo hemos visto, entre los 15, 25, 35 días. Pero puede ocurrir tan rápido como los 15 días. Y usted se pregunta, a ver, doctor, entonces, ¿cuál es el problema con ellas? Pues un problema con ellas, ya les había dicho, si son de alta producción, ¿sí? Vacas que producen 40 litros de leche, ¿verdad? Pues son vacas que caen normalmente automático en un balance de energía negativo y difícilmente van a poder ovular tan pronto. Pero bueno, vamos a pensar que ese no es el problema. Y vamos a pensar que pueden ovular pronto, a los 15 días, entre los 15 y 25 días posparto, que son 2, 3 semanas después del parto. Con ellas tenemos un gran problema, que pueden empezar pronto a ovular, pero la mayoría de ellas, ¿sí?, no manifiesta conducta estral. O sea, la ovulación no es precedida por manifestaciones de conducta estral. ¿Sí? Entonces, son ovulaciones que les llaman ovulaciones o les llamamos ovulaciones silenciosas. Porque nadie las, o sea, no se acompañan de conducta estral. Entonces, aunque empiecen muy pronto, pues no las podemos detectar, ¿verdad? Y además, poco nos serviría si pensamos en la recuperación del aparato genital. Entonces, el aparato genital no se ha recuperado para este periodo de tiempo. Entonces, pues, tampoco nos serviría mucho en el caso de que intentáramos servirlas porque pocas quedarían gestantes. Pero eso no es el único problema con ellas, sino hay otro problema adicional. Y es que ovulan, pero después de la ovulación tienden a formar cuerpos lúteos de vida media corta. Entonces, si un cuerpo lúteo en una vaca dura 12 días, más o menos, promedio, ¿sí?, normalmente, en estas condiciones, ¿verdad?, pueden tener una vida media de más reducida, 5 o 6 días, y desaparece el cuerpo lúteo. Entonces, ¿de qué sirvió? En el caso hipotético de que les hubiéramos dado ovulación servicio, si el aparato reproductor no está recuperado y por otra parte, si existe la posibilidad de que forme un cuerpo lúteo de vida media corta. Entonces, esto complica mucho el manejo con estas, en esta especie. Por eso, en las vacas lecheras, por estas razones, ¿sí?, todas estas razones, ¿sí?, los clínicos reproductivos manejan
todas estas situaciones de la siguiente forma. El clínico reproductivo lo que hace es dejar que todo esto pase y no hacerle nada a la vaca, a menos que haya tenido un parto distóxico, que tenga una infección, retención placentaria. A menos de que tenga una patología, no hacerle nada durante 50, 60, 70 días después del parto, para que ocurra todo esto. ¿Ah? Y después de que pase ese tiempo, 50, 60, 70 días, le llaman periodo voluntario de espera. No se les hace nada. Cuando pasa este periodo de espera, entonces se empiezan a juntar a los animales, se les empieza a hacer un examen clínico para ver qué animales ya están en situación de poderlos servir. ¿Se acuerdan? Incluso de meterlos a un programa de sincronización de la ovulación. ¿Ve? En el caso de las vacas con cría, ¿verdad? El problema con ellas son dos cosas. El anexo por lactancia, por la presencia de la cría, y muy fuerte en este país, muy fuerte, es el anexo nutricional. Es un anexo mediado por la disponibilidad de alimentos. Hay muchas zonas de nuestro país que manejan dos épocas durante el año. Época de secas y época de lluvias. Y esto condiciona los aspectos reproductivos de los animales. ¿Queda claro? Sí, doctor. Perfecto. Los pequeños rumiantes. Los pequeños rumiantes, ¿verdad? Generalmente no tienen, por ejemplo, la oveja, un efecto, la cría no ejerce un efecto tan marcado, la cabra tampoco, como lo ejerce una cría o las crías de la cerda, de la gata, de manera intermedia de la vaca, ¿verdad? Aquí no, no tanto. Pero aquí con ellas tenemos dos problemas con las ovejas y con las cabras. Las dos de ellas ya las hemos visto. Una de ellas es que generalmente la primera ovulación no se acompaña de celo. Son ovulaciones silenciosas. Sobre todo en las ovejas. Pero también hay el otro problema, que es la formación de cuerpos lúteos de corta duración, ¿sí? Que genera ciclos cortos, sobre todo en las cabras. Las cabras, el problema de cuerpos lúteos de corta duración, ¿sí? Es más fuerte en cabras que en ovejas y que en vacas, ¿sí? Donde más problema hay es con las cabras. Entonces, existe ese problema, ¿no? Con estos animales. Bien. Como características generales, ¿no? Ovulaciones silenciosas y presencia de cuerpos lúteos de vida media corta en ovejas y en cabras. En la yegua hay dos cosas muy interesantes. Hay varias cosas muy interesantes en la yegua. La yegua tiene una involución uterina y la regeneración de su endometrio son muy rápidas, muy, muy rápidas. Alrededor del 21-25 días postparto se completa la involución uterina y la regeneración del endometrio y la pérdida de los lóbulos. Entonces, tiene una recuperación del aparato reproductivo muy rápido. Es de las más rápidas de todas las especies. Y esto pues, lo pone en una buena condición de poderle dar servicio pronto, ¿verdad? Porque se recupera su aparato reproductor pronto. ¿Sí? Y además tiene otra situación interesante. Es la única especie que a los 7 a 10 días después del parto, ¿sí? Muy pronto, es una semana después del parto,
puede presentar el primer estro más ovulación. ¿Sí? Esto es sensacional, porque la yegua, ¿sí?, es la más rápida de todas. Una semana después de haber parido, puede manifestar conducta estral, y esa conducta estral se va a acompañar de ovulación. Ustedes dirán, oiga, doctor, yo en la cerda he escuchado que a los 3-5 días después del parto pueden presentar conducta estral más rápido que en la yegua. Sí, exacto. Así es. En la cerda pueden presentar conducta estral más rápido después del parto que la yegua. 3-5 días después. Pero la conducta estral no se acompaña de ovulación. Y aquí en la yegua son los dos eventos: conducta estral y ovulación. Bien, el problema es que es muy rápido. Aunque la recuperación del aparato reproductor es muy rápida, pues todavía no se completa, pues hasta los 21-25 días. Entonces, si ustedes le dan servicio a la yegua, las probabilidades de que quede gestante son bajas. Y hay gente, ¿verdad?, que lo que hace es suprimir la manifestación del estro y de la ovulación, ¿sí?, por un par de semanas, hasta que la yegua completa esto y ya está en situación de poder ser servida con éxito y mantener una gestación, ¿verdad? Entonces, esto lo vimos en regulación del ciclo estral, por si no se acuerdan. Bien, nada más para terminar. A este primer calor, ¿sí?, que se acompaña de ovulación, en la jerga, en el ambiente de los caballos, se le llama calor del potro, porque generalmente la yegua todavía está con su potro. Le llaman calor del potro, calor del potrillo, etc. Entonces, incluso si le quieren dar servicio, tienen que manejar también la parte del manejo del potro. Entonces, muy interesante esto. Y en la yegua no tenemos ese problema, ¿verdad? Lo tenemos con las vacas y sobre todo con las vacas lecheras. ¿Alguna pregunta? Doctor. Ninguna Bueno, duda. en la cerda tiene, ya hemos visto sus características. Un celo, ¿verdad?, muy rápido después del parto. 3-5 días después del parto. Pero no se acompaña de ovulación. No nos sirve de nada. Entonces, no más tienen que tenerlo presente, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Sobre todo con pequeños productores que de repente, pues ya salió, parió y ya a la semana ya salió un calor. Hay que darle servicio. No, porque simple y sencillamente va a ser un celo conductual. No hay ovulación. Entonces, ¿para qué le perdemos tiempo? La cerda es la especie que más se ve afectada por los efectos del amamantamiento. Obviamente que a mayor número de lechones, los efectos son más fuertes. Entonces, la lactancia o el amamantamiento inhiben el inicio de la actividad ovárica hasta que son destetados. Hasta que se le quitan las crías a la cerda. Por eso esto se utiliza como una medida de manejo, que ya lo vimos también. Destetar después de la tercera semana posparto, ¿verdad?, puede desencadenar el estro, ahora sí, acompañado de ovulación, 3-5 días después de realizar el destete. Y es ya lo vimos, ¿recuerdan? Es una forma de manejar a estos animales, sin hormonas, nada más manejando el destete. La perra es la más lenta de todo esto, en este proceso del puerperio. Su involución es
muy retardada, más de 12 semanas, la más lenta. ¿Y cuándo vuelve a salir en calor después del parto? Esa es la pregunta de los 5. Bueno, no sé cuánto era el premio del $1,000,000 antes era el premio, pero ¿cuándo vuelve a salir después del parto en calor? Es muy variable, ¿sí? Y es una pregunta muy común que les hacen, sobre todo los creadores, ¿no? ¿Cuándo vuelve a salir en calor? Pues es muy variable, ¿verdad? Pero no va a tardar, o sea, te va a llevar varias semanas o meses antes de poder salir. Pero no hay nada con que diga, bueno, si desteto, ojalá fuera como en la cerda, ¿no? Si desteto, después de los 21 días, posparto, ¿sí? En 3, 5 días la perra va a salir en calor. No, no es así. Si desteto, ¿verdad? Después del parto, X tiempo después del parto, 2, 3 meses, quién sabe cuándo va a volver a salir en calor la perra. Entonces, no podemos hacer esa estimación. Y finalmente vamos a acabar con la gata, ¿verdad? La gata doméstica. La gata doméstica, también como les había comentado, el amamantamiento de las crías provoca un anestro fuerte. Entonces, mientras la gatita está con sus crías, va a estar en anestro. ¿Por efecto de qué? Del amamantamiento. Primero del parto, anestro postparto, y después por el efecto del amamantamiento. Y como ven aquí dice, el primer estro postparto ocurre 8 días después del destete de los gatitos, ¿verdad? A partir de las 8 semanas postparto. O sea, estamos hablando de más o menos 2 meses. Aquí sí, más o menos que es como en la cerda. Después de los 21 días desteto y 3, 5 días salen en calor y muy homogéneo. En la gatita, pues también desteto después de la 8ª semana postparto y en 8 días ya la gatita vuelve a salir en calor. Lo que no ocurre con la perra. Ahora, las hembras, en este caso las gatas, que llegan a tener pocas crías o las han perdido, pueden llegar a tener su primer celo 7 a 10 días después del parto, muy rápido después del parto. Pero es o una de dos. Tuvo una cría, quizá 2, o perdió las crías, o las separaron las crías, ¿verdad? Y pues entonces puede empezar a ciclar muy rápido después del parto. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. A ver, vamos a ver aquí en el chat. Ahora nada más somos 8. Bueno. Bien, entonces con esto terminamos el último tema de fisiología reproductiva de la hembra, que es puerperio. Y con esto se completaría el ciclo reproductivo de una hembra, ¿verdad? Lo que vendría después, pues es con el puerperio, el inicio de la actividad ovulatoria, la recuperación del aparato genital, y lo que vendría es que vuelva a ciclar, que vuelva a tener, ¿verdad? Ciclicidad, que vuelva a presentar ciclos estrales, ¿sí? Y con ello la oportunidad de que salga en calor, darle servicio y todo lo que ya hemos estado revisando. Con este tema terminamos la parte de fisiología reproductiva de la hembra. Bien, van a tener una 7ª tarea, vamos a llegar a 10, ¿verdad? Y esta tarea es muy, pues no sé, es sencilla, pues. Tienen que investigar, ¿verdad? ¿Por qué ocurren después del parto los estros silenciosos? ¿A qué se deben? Porque una vaca, una oveja, estamos hablando de rumiantes, ¿verdad? Presentan estros y los estros son
Más bien, póngale en lugar de los estros silenciosos, porque presentan ovulaciones silenciosas, ¿sí? O sea, ovulaciones no acompañadas de calor, ¿verdad? Está mal ahí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurren después del parto las ovulaciones silenciosas y la formación de cuerpos lúteos de vida media corta en los rumiantes? Máximo 2 cuartillas, saben que a mano, ¿verdad? Y por favor, importante es que indiquen de dónde obtuvieron esa información. Tienen una semana para entregarla. Fecha límite el próximo jueves 4 de noviembre. Esta es la 7ª tarea. Se los vamos a poner también en el ¿cómo se llama? En el Classroom del departamento. Y con esto cerramos entonces esta parte, ¿no? Aquí está, mire, esa foto está bonita porque es allá de San Jacinto. Cuando tengan una oportunidad, visiten las instalaciones, la escuela, la UNAM primero, la escuela. La escuela de San Jacinto fue la escuela original de medicina veterinaria cuando se separó de agricultura. Antes iban juntas agricultura y veterinaria, ¿no? ¿Sí? De hecho, era la escuela de agricultura. Por allá de, ¿qué es? 1853, por ahí así. Se creó la escuela de medicina veterinaria. Ya después se anexó a la UNAM, pero las instalaciones originales están allá por Tacubaya, ¿sí? Allá por donde está el casco de Santo Tomás, no me acuerdo cómo se llama todo eso. Y allá está la escuela de San Jacinto, ¿verdad? Y ahí están los primeros compañeros de ustedes. Miren. Muy diferente, ¿no? La presencia del profesor, muy distinguido, ¿verdad? Los animales, ¿verdad? Acá, los compañeros, ¿verdad? Muy apropiados, ¿bien? En esta escuela. ¿Sí? Entonces, esto nada más para que... También es importante que ustedes vayan ubicando a su carrera, a su facultad, en el entorno histórico de este país, ¿no? Bien, entonces con esto terminamos la parte de fisiología reproductiva de la hembra, ¿no? Entonces, nos falta un tema para completar la situación esta del examen. Entonces, el tema, ¿qué nos falta? ¿Lo están ustedes viendo? A ver, creo que lo están ustedes viendo, si no, me dicen, ¿no? Sí, sí se ve. Yo sí lo estoy. ¿Sí lo están viendo? Bueno, el tema que nos ocupa es un tema que se ocupa del macho. ¿Cuántas clases le dedicamos a la fisiología reproductiva de la hembra? Bueno, bastantes. Y pues poco le hemos dedicado a la parte del macho. Un poco fisiología reproductiva en la pubertad, en la estacionalidad, pero muy poco, ¿no? Entonces vamos a ver un tema que está en el programa, que es un tema que debería ser eminente. Yo lo pondría en prácticas, soy franco, porque es el examen de la capacidad reproductiva de un semental. Así como lo de palpación, todo esto sería el examen de la capacidad reproductiva de una hembra, pues hay que se ve en práctica, pues esto también podría verse también en práctica. Y en licenciatura, pues podríamos ver algo de lo que es en la fisiología reproductiva del macho. Pero nos está puesto dentro de la parte teórica y lo vemos también en práctica. Entonces, pues vamos a desarrollarlo porque está dentro de nuestro programa y
el tema se llama así, examen de la capacidad reproductiva del semental. Entonces, vamos a ver porque pues los sementales, los machos también tienen una participación obviamente importante en el proceso reproductivo. Tienen que consultar, pueden consultar, hay una videoclase, ¿verdad? De examen de la capacidad reproductiva del semental. Creo que yo la desarrollé, ya ni me acuerdo. Y el capítulo sí me acuerdo que me tocó desarrollarlo. Esto no me acuerdo. Pero la unidad 15 me tocó desarrollar esa unidad. Se los comento porque todo el material que van a ver ustedes a continuación está en el libro de texto, entonces ahí lo pueden consultar directamente. Bien, entonces empezamos sin más y vamos a avanzar hasta donde podamos para mañana continuar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esto, ¿sí? Yo espero ubicarlos con esta información y ubicar la importancia que tiene el macho en los sistemas de producción o de crianza de animales. Entonces, vean, miren, aquí es un cuadro adaptado de un libro de Roberts, el autor, donde nos relaciona el número de hembras, ¿sí?, por macho durante la estación reproductiva. Entonces, durante la estación reproductiva, esta siempre es una pregunta. ¿Cuántos machos debe de haber por hembra, verdad? O cuántas, más bien, sería por macho, o sea, a un macho, cuántas hembras le podemos asignar durante la estación reproductiva. Vean, aquí tenemos 5 especies. Toro, caballo, carnero, chivo y cerdo. Son especies productivas. Bueno, el caballo, bueno, en nuestro país no tanto, pero bueno, sí, en otros países pues sí, también se usa para consumo, ¿sí? Por cierto, pues es buena y es rica la carne de caballo, no tengan oportunidad de probarla. Bueno, pero ya me salí de esta situación. Entonces, a un macho, ¿cuántas hembras tenemos que asignarle? Miren, a un toro adulto, maduro, entre 80 a 120 hembras. ¡Wow! Si está joven o es inmaduro, poca experiencia, de 20 a 60. A un caballo de 30 a 120. Vamos a los maduros, ¿no? A un carnero de 40 a 80 hembras. ¡Wow! También es una buena cantidad. A un chivo también entre 40 y 50, 80. Y a un cerdo un poquito menos, pero también es importante. Entonces, vean, la asignación puede ser muy, muy alta. Entonces, vamos a ponerlo de otra manera. Cuando nos falla una hembra, ¿verdad? Por ejemplo, nos falla una vaca durante la época reproductiva, ¿cuántas crías vamos a perder? Una, ¿no? Cuando nos falla un toro en una época reproductiva, si le hemos asignado 80 crías, wow, podemos perder alrededor de ¿qué? De 80 crías. Si es un carnero y le hemos asignado 40 crías, ¿verdad? 40 crías, 40 hembras, vamos a perder potencialmente, ¿sí?, entre 40 y 60 crías. Por eso de que pueden parir doble. Si son hembras, pues vamos a perder por cada hembra, ¿verdad? Si falla la hembra, 1, 2, 3 crías. Entonces, el impacto que tiene el macho, ¿verdad?, durante la estación reproductiva, su papel, pues es claramente importante, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, a pesar de esto, a veces cometemos el error que en los cursos de reproducción le dedicamos
poco tiempo la parte de los machos. Y pues esto es un error, porque, ¿verdad? Pueden tener, ¿sí? Su papel es fundamental, ¿sí? En un empadre, por ejemplo. Entonces tenemos que tenerlo en consideración. Por esta razón, es muy importante que los machos, ¿verdad? Antes, ya sea jóvenes, adultos, antes de entrar a un empadre, ¿verdad? El empadre es la exposición de la hembra con los machos, de juntar a ambos. Antes de que ocurra esto, podamos evaluar la capacidad reproductiva del semental. Podamos verificar qué tan apto es para la reproducción. Porque si nos falla, pues ya vieron el impacto que hay. Entonces, una forma de hacerlo es, bueno, antes del empadre, juntarlos y evaluar su capacidad reproductiva. Y evaluar entonces a cada uno de los machos. Entonces, el examen de la capacidad reproductiva de un semental está indicado por lo menos durante estas 4 condiciones. Como ya les dije, antes del inicio de la estación de empadre. Pero también es muy apropiado hacerlo, ¿verdad? Antes de introducir, sobre todo a los machos jóvenes o nuevos, ¿verdad? Como reproductor. Pues también los vamos a evaluar. O bien, evaluarlos al detectar algún problema reproductivo durante el empadre. Por ejemplo, estamos viendo que un macho no está cubriendo, no está montando a las hembras, no las puede cubrir, tiene poco interés, que las hembras están repitiendo calor y no quedan gestantes. Entonces, pues hay algo que hacer, ¿verdad? Y una de las cosas que podemos hacer es evaluar al semental. E indudablemente, ¿verdad? Cada que ustedes sean solicitados, ¿verdad? Para asesorar a un productor para la compra de un semental, o bien incluso para la venta de un semental, ¿verdad? Ustedes tengan ese conocimiento de cómo hacer el examen de la capacidad reproductiva de un macho, porque cuando los vamos a utilizar y caen en esta categoría de sementales, cosas así, y más aún cuando son para pie de cría y todo esto, pues son ejemplares que llegan a costar muy caro, muy caro. Y que a veces son muy bonitos, ¿verdad? Cuando los vemos en las exposiciones se ven maravillosos, bañaditos, bien peinaditos, ¿verdad? Con todo, muy bonitos, se ven muy bonitos en las exposiciones. Y están muy bien. Pero cuando llegan al potrero, cuando llegan a cubrir los metemos un potrero, asignamos hembra, a veces se les quita lo bonito, ¿no? O sea, ya empezamos a ver que no es lo que esperábamos. Entonces, antes de la compra o la venta de un semental, ¿sí? Asegúrense de hacer un examen en la medida de lo posible del semental. Hay creadores que extienden al momento de la venta un examen de capacidad reproductiva. Entonces ya ustedes, eso habla bien del creador, ¿verdad? Entonces, pero aún así, verifiquen, ¿verdad? Verifiquen la capacidad reproductiva del semental, ¿sí? Ha tocado así varias veces de animales de exposición que sí están preciosos, pero cuando llegan a ejercer su trabajo como sementales, pues quedan mucho a deber, ¿no? Bien, entonces, ¿qué debe de incluir un examen de capacidad reproductiva para un macho? Pues básicamente debe de incluir
estos 4 aspectos. Debe de incluir un examen físico general de entrada, ¿verdad? Entonces, cosas generales. Lo vamos a ir viendo punto por punto. Después debe de incluir también un examen ya específico del aparato reproductor, tanto de los genitales externos y de los genitales internos. También debe de incluir un examen de la calidad del semen y un examen en la medida de lo posible, de la libido y de su capacidad para montar. Entonces, son exámenes básicos que hay que hacer, ¿verdad? Y de preferencia, hacerlos en el orden que está indicado en esta diapositiva, como le quieran llamar. ¿Por qué en ese orden? Pues porque estamos yendo de menos a más. Por ejemplo, si el examen físico general no lo aprueba, pues ya para qué le seguimos, ya para qué hacemos lo demás, ¿sí? Porque lo demás pues también ya implica contención del animal, manejo del animal, etcétera. Entonces, vamos a irlo haciendo con un orden, con una metodología y vamos a ir descartando aquellos animales que consideramos que no son aptos. Una situación importante, que a través del tiempo que tengo en esto, me ha tocado ver varias veces, es de colegas que el examen de la capacidad reproductiva del semental lo centran en un solo punto. Van con el macho, obtienen una muestra de semen, la llevan al microscopio, ven que se muevan las células espermáticas y lo dan como un animal apto para la reproducción. Bueno, pues es parte del examen, pero no es todo el examen, porque puede haber, ¿sí?, algunos puntos importantes que no lo hagan apto para la reproducción. Por ejemplo, puede tener una excelente movilidad espermática, pero puede tener una libido cercana a 0, ¿verdad? Entonces, pues no nos va a servir de mucho ese animal. Entonces, hagan un examen lo más completo posible. No es nada más tomar una muestra, no es nada más ver el animalito que está muy bonito, que cumple con los estándares de la raza, sí, del color, pelaje, las patitas y eso. No. Es un examen de capacidad reproductiva. Entonces, hay que hacer un examen lo más completo posible. ¿Alguna pregunta antes de empezar a desarrollar este tema? No, doctor, gracias. No. No. Gracias, Alejandra. Muy bien. Va, entonces vamos a ir desarrollando punto por punto ¿cómo se llama? Este examen. Entonces vamos a empezar con el examen físico general. Y aquí quiero que separemos dos cosas, ¿verdad? El examen, ¿sí?, como dice ahí, idealmente debería de incluir un examen clínico general. ¿Sí? Aquí estamos hablando de un examen físico general. ¿Sí? Idealmente, lo que tenemos que hacer es eso. Primero, un examen clínico general. ¿Para qué? Para determinar que el macho, trátese de la especie que se trate, en primer lugar esté sano antes de aplicar, hacer, evaluar, ¿sí?, cualquier otra cosa. Pero lo primero que tenemos que determinar es que el animal esté sano. Entonces, si nosotros no manejamos a los animales,
si no estamos a cargo de ellos, si no estamos a cargo dando la asesoría o bajo nuestro control en un criadero, etcétera, pues sería importante hacer pruebas clínicas para, ¿sí?, evaluar al animal, para descartar algunas enfermedades, ¿verdad? ¿Sí? Para hacer una evaluación clínica general, pero que nos indique si el animal, que nos conteste la pregunta si el animal está sano o no. Y si está libre de ciertas enfermedades. Entonces hay que tomar alguna muestra de sangre, por ejemplo. Ahorita se me ocurre para determinar si es positivo o no a Brucela, etcétera. ¿Sí? Pues se hace. ¿Sí? Ahora, si el animal está bajo nuestro control, porque nosotros estamos a cargo de esos animales, pues se supone que tenemos un programa, ¿sí? Aparte del programa reproductivo, debemos de tener un programa de medicina preventiva. Entonces, pues tenemos ese control de los animales. Sabemos su estado de salud de los animales, cuál es su programa de vacunación, cuál es el programa de desparasitación, ¿sí?, etcétera. Entonces, cuando es esto, ¿verdad? Pues en el examen de capacidad reproductiva pasamos directamente al examen físico general. El examen físico general es muy sencillo. Tenemos que inspeccionar al animal. Entonces, por ejemplo, en pequeños rumiantes, en ovinos, ¿sí?, la inspección de los ganglios linfáticos incluiría en el examen clínico general, ¿no? Pero es algo tan sencillo que lo podemos hacer también en la inspección física del animal. Pero la inspección física está orientada a la inspección de cosas muy directas, ¿no? Una de ellas es, para empezar, la inspección del peso y la condición corporal del animal. Vamos a observarlo, vamos a acercarnos a donde están los animales y vamos a ir evaluando uno por uno. Entonces, primero hay que verlos, ¿verdad? Hay que ver al animal. Hay que ver, inspeccionar, ¿sí? Si podemos evaluar su peso, perfecto. Lo podemos también estimar, también. Pero también tenemos que estimar de rutina la condición corporal de nuestros animales. En todas las especies, hasta en los gatos, ¿sí?, en todas las especies, ustedes tienen que aprender a evaluar condición corporal, tanto de hembras como de machos, ¿sí? Y esto lo oriento por lo siguiente. Necesitamos ver que estén en buena condición corporal. No nos gusta que sean animales con bajo peso, ¿verdad? Ni mucho menos demasiados, ¿verdad? Muy delgados. Tal vez nos interesan animales, ni tampoco nos interesan animales gordos, ¿sí? Quizá con un poco de sobrepeso, sobre todo si van a entrar en un programa donde tienen que entrar con las hembras y van a entrar a potrero, tienen que estar desplazándose. Pues sí, nos podemos escoger animales que estén ligeramente pasados, ¿verdad? Entonces vamos a aprender a evaluar la condición corporal. La condición corporal se puede evaluar dependiendo, hay diferentes técnicas dependiendo de las diferentes especies. Y dentro de la especie hay diferentes formas de hacerlos. Hay escuelas que han desarrollado las técnicas para llevar a cabo la evaluación. En términos generales, la mayor parte manejan
tablas de calificación que van del 1 al 5, como la que ustedes están viendo para ovinos, o pueden ir del 1 al 10, que son más detalladas, ¿sí? Entonces pueden encontrar tablas de evaluación del 1 al 5 o del 1 al 10. Pues ustedes empiecen a utilizar la que más les acomode. Yo les sugiero que empiecen a utilizar calificaciones o tablas así, no muy detallados. Vayan primero, por ejemplo, como esta, del 1 al 5. La misma experiencia les va a ir abriendo otras posibilidades. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Bueno, la condición corporal, ya evaluamos su peso, podemos estimar si está por arriba, por abajo de un peso normal. Nos acercamos al animal y empezamos a evaluar su condición corporal. Para ello hay que irlo tocando, hay que irlo revisando, como lo pueden ver en estas dos fotografías. Sobre todo, ¿qué? Sobre todo su columna vertebral, ¿verdad? Entonces la vamos revisando. Vamos revisando y vamos evaluando, ¿verdad? El grado de músculo y grasa que hay sobre la columna, ¿verdad? Sobre las apófisis espinosas y transversas. Entonces vamos, un animal en buena condición, bueno, nos va a costar trabajo, ¿sí? Poder palpar, ¿verdad? Las apófisis. Entre menos condición, bueno, las vamos a distinguir con mayor facilidad. Esto lo podemos hacer, lo podemos acercar, lo podemos evaluar de esta forma. Ya se me está acabando la voz, tengo que tomar otra clase. Entonces, no se conformen con verlos, jóvenes. Hay que acercarnos, a evaluarlos, palparlos, tocarlos, ¿verdad? Si son machos y no están acostumbrados mucho al manejo,